Entonces, las técnicas cuantitativa, cualitativa y participativa son técnicas que se utilizan en investigación y también son técnicas que nos van a servir para realizar un diagnóstico comunitario. Vamos a comenzar con la técnica cualitativa. La técnica cualitativa un poco está en su nombre. Quali hace referencia a cualidad, ¿sí? Una cualidad es una característica, un rasgo o algo que distingue, diferencia o hace único a algo. Es la esencia de algo o alguien, como dice aquí. Ahorita vamos a ir profundizando, pero en pocas palabras, las técnicas cualitativas lo que buscan es conocer a profundidad las cualidades de una realidad y entenderla, ¿ok? Por eso dice aquí, entenderla a profundidad, algún aspecto, alguna cualidad de dicha realidad, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo un poquito más de sus características. El objetivo de las técnicas cualitativas es describir. Esto es importante. ¿Okay? Luego vamos a ir viendo los objetivos de las otras técnicas. Tengan presente que las técnicas cualitativas, su objetivo es describir las cualidades de un fenómeno o realidad. ¿Okay? Entonces, en estos 3 puntos que tenemos aquí, vamos a empezar desde abajo. Como ya les había dicho, lo que se busca es entender en profundidad la realidad, ya sea una realidad que yo observo o la realidad que vive una persona, la experiencia que tiene una persona o un grupo de personas. Generalmente las técnicas cualitativas se aplican en grupos pequeños porque no me interesa tanto la cantidad, sino la profundidad del conocimiento o de la información que yo tengo. ¿Okay? Entonces no me interesa saber o tener información de cientos de personas. Me interesa saber la información de, no sé, 5 o 10 personas, pero conocerla bien y a fondo. ¿Okay? Y dentro de este conocimiento de la realidad o de la experiencia de la gente, lo que quiero pues es descubrir tantas cualidades como me sea posible en esta realidad que estoy investigando o que estoy explorando. ¿Sí? En ese sentido, bueno, se busca como un aspecto muy específico, un concepto y que abarque una parte de la realidad. Miren, a ver, se los voy a mostrar aquí. En lo cualitativo, imaginémonos que este círculo que estoy dibujando aquí es la realidad completa, ¿sí? Las técnicas cualitativas no pretenden conocer esta realidad completa porque es demasiado ambicioso. Las técnicas cualitativas lo que buscan es agarrar un pedacito de realidad, ¿sí? Que es así como una parte, ¿sí? Un aspecto nada más, un grupo de personas, pero ese pedacito de realidad que yo agarre, conocerlo lo más que se pueda, lo más profundo, la mayor comprensión posible, tantas cualidades como se puedan, profundidad. ¿Okay? Aunque yo no conozca la realidad completa, la parte que yo explore la quiero conocer bien, bien, bien. ¿Okay? Estas son más características de las técnicas cualitativas. Disculpen los colores estrambóticos. En las técnicas cualitativas se analizan a los sujetos y a los fenómenos desde la perspectiva de estos dos últimos. O sea, yo quiero conocer la realidad de un sujeto, de una persona, la voy a entrevistar, la voy a conocer, voy a convivir con esta persona para ver cómo es su percepción, cómo es su mirada, cómo es su punto de vista acerca de la realidad del pedazo de realidad que estoy explorando. O los fenómenos, desde la perspectiva de los fenómenos, es yo vivo o experimento o observo directamente dicho fenómeno. ¿Okay? Lo interesante de las técnicas cualitativas es que son muy flexibles. Aquí lo dice. ¿Sí? Son muy flexibles y no existe, existe un procedimiento, sí, existe un procedimiento, existen pasos, pero estos pasos o este procedimiento no tiene reglas rígidas. O sea, yo me puedo salir del procedimiento porque las técnicas cualitativas están muy, muy, muy basadas en la intuición, o sea, en lo que yo voy sintiendo, en lo que voy pensando, en lo que me voy preguntando. Y en ese sentido, pues no funciona con análisis estadísticos.
¿sí? Si recuerdan, yo les decía que en las técnicas cualitativas no nos interesa la cantidad, no nos interesa entrevistar a cientos y cientos de personas para hacer un análisis estadístico y sacar porcentajes de cuánta gente de la población le ocurre tal cosa. No, ¿sí? Esto no ocurre en las técnicas cualitativas. Como en las técnicas cualitativas lo que me interesa es conocer a profundidad, pues yo voy a ir explorando a partir de lo que la misma persona o lo que la misma realidad me vaya enseñando. Por eso dice que se basa en la intuición y que no tiene reglas de procedimiento. O sea, yo me puedo ir saliendo como que del camino que yo tracé. Cuando yo voy a hacer una investigación cualitativa, pues obviamente me trazo objetivos y planeo mis actividades, pero sobre la marcha puedo ir cambiando. ¿Okay? Puedo ir cambiando estos pasos o puedo ir cambiando estos objetivos. Las técnicas cualitativas son inductivas, es decir, que de lo específico, o sea, de algunos, me brinco como a la totalidad. No se generaliza, en las técnicas cualitativas no se generalizan. Después de investigar desde lo cualitativo, yo no puedo decir que todos viven algo así o que todo es de esta manera. No puedo utilizar la palabra todo, ni puedo hablar de manera universal, ¿sí? Simplemente es que a partir del conocimiento de alguna parte de la realidad o de algunas personas, infiero o induzco alguna conclusión, como en este ejemplo. Si algunos miembros de la comunidad viven en pobreza, entonces existe pobreza en la comunidad. No estoy diciendo que todos los de la comunidad sean pobres. Estoy diciendo que existe pobreza porque algunos viven en pobreza. ¿Ok? Entonces va un poquito como de algunos cuantos, ¿sí? De algunos poquitos casos, paso como a afirmar algo que ocurre en la realidad, ¿sí? Claro que nada más estoy conociendo una parte de la realidad, por eso no puedo decir que todos, ¿ok? La investigación o las técnicas cualitativas son holísticas. La palabra holística significa como un todo o algo integral, es decir, que en esa parte, como lo que les decía, en esa parte de realidad que quiero conocer, pues la voy a conocer en todos sus aspectos, en todas sus partes, en todas sus áreas, lo más a profundidad que se pueda, ¿sí? Y estos son estudios a pequeña escala, como les decía, con pocas personas. Yo a lo mejor realizo entrevistas de muchas horas y me quedo hablando mucho tiempo, pero solo con unas cuantas personas para comprenderlas por completo, ¿sí? O, no sé, observo mucho tiempo una comunidad, pero pues solamente voy a estar en esa comunidad, ¿sí? Es empírica porque quien realiza la investigación cualitativa experimenta mucho de lo que va investigando. Cuando yo entrevisto a alguien y me cuenta su historia de vida, pues ahí estoy como viviendo, escuchando tal cual lo que le está pasando a la persona o lo que le pasó, ¿no? O sea, es como yo vivo la experiencia de estar en contacto con la gente. Y desde las técnicas cualitativas no se hacen experimentos para probar hipótesis, o sea, no hay comprobación de resultados, ¿no? Desde las técnicas cualitativas solamente se generan teorías o hipótesis a partir de la información que se obtiene, pero no se busca experimentar para comprobar algo, ¿no? Algo que quiero saber, yo no hago experimentos para comprobar, simplemente observo, escucho, comprendo, entrevisto, así platico con la gente y observo la realidad y a partir de ahí voy sacando información para generar teorías e hipótesis nada más. Otras características de las técnicas cualitativas es que está basado en observaciones, creo que ya lo había mencionado, ¿sí? Es mucho de observación. Y no se pueden hacer comparaciones, ¿no? Como solamente estoy mirando una parte pequeñita de la realidad con unas cuantas personas o en una pequeña comunidad o población, yo no puedo comparar esa información que estoy obteniendo como muy específica de algunas personas o de alguna población con otras poblaciones o con otras personas, ¿sí? No lo puedo comparar porque estoy conociendo una realidad muy, muy personal, muy individual, ¿ok? Y entonces, bueno, se analizan y se comprenden a los sujetos y fenómenos, eso ya se los había dicho, desde la perspectiva de estos dos últimos, ¿no? O sea, es como conocer la realidad de la persona o de la población
y ya, no busco compararlo con nadie. ¿Ok? Entonces, lo cuantitativo, como su nombre lo dice, quanti, viene de contar, contabilizar, ¿sí? Aquí en lo cuantitativo es como lo opuesto a lo cualitativo, y aquí sí buscamos abarcar a mucha gente, buscamos obtener como muchos datos duros o concretos que tiene que ver con los números o con la estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde las técnicas cuantitativas buscamos información exacta, ¿sí? Las técnicas cuantitativas están basadas en el racionalismo, no sé si recuerdan que se estudió, deben haberlo estudiado en lógica, ¿sí? Y el cientificismo, ¿no? Que es como la intención ahora sí de comprobar cosas, ¿no? O sea, no es que se hagan experimentos tal cual, pero a través de las técnicas cuantitativas lo que yo busco es comprobar algo que yo sospecho de la realidad, ¿sí? Las técnicas cuantitativas están apegadas a la ciencia más tradicional, a la ciencia de la medicina, por ejemplo, o de las matemáticas, ¿sí? Busca la objetividad, o sea, busca conocer la realidad según tal cual es, ¿no? Aquí, en las técnicas cuantitativas, ya a la gente, o sea, bueno, el investigador que realiza técnicas cuantitativas no se detiene a escuchar puntos de vista, opiniones o experiencia de la gente. Eso no le interesa a quien hace investigación cuantitativa. Le interesa conocer la realidad tal cual es, ¿sí? La realidad objetiva, la realidad que todos vivimos, no la que solo algunos viven. Entonces, busca generar conocimientos fundamentados en los hechos o en hechos reales, ¿sí? Y por lo mismo, quien realiza la investigación cuantitativa se convierte como en un experto o en una autoridad de la verdad, porque desde las técnicas cuantitativas lo que buscamos es eso, la verdad absoluta, la verdad, esa verdad o esa realidad que existe afuera de nosotros y que existe, la conozcamos o no la conozcamos, y la intención pues es conocerla, ¿no? Entonces, bueno, así son las técnicas cuantitativas, como más, por decirlo de alguna forma, más frías, ¿no? Están más centradas en los números, en la realidad tal cual es, en los hechos, en la objetividad, y es como lo muy tradicional en la ciencia, ¿no? Nada más que aplicado a las ciencias sociales. Otras características de las técnicas cuantitativas, pues es justamente que la información quiere convertirla en números, ¿sí? Y por eso usa estadística, ¿ok? Aquí sí me interesa como que investigar o encuestar a mucha gente, ¿sí? Para que a partir de mientras más gente mejor, porque entonces más representación hay del lo que se está viviendo en la realidad, ¿no? A partir de hacer encuestas a muchísima gente, yo puedo sacar porcentajes y decir entonces, por ejemplo, que el 30% de la población sufre de depresión, por decir algo. ¿Por qué? Porque le apliqué, no sé, a 200 personas, a 300 personas una encuesta, y de esas 300 personas, el 30% tuvo depresión, ¿no? Y entonces se podría afirmar que de toda la población completa, el 30% sufre depresión. En las técnicas cuantitativas se utilizan variables. A lo mejor ustedes recuerdan esta palabra, ¿no? La debieron incluir en su infografía. Ay, por cierto, no he calificado su infografía. La debieron incluir en su infografía de la ADA anterior, ¿no? Que es que en un diagnóstico comunitario se utilizan variables. Las variables son aspectos que buscamos relacionar. Por ejemplo, si yo quiero investigar cuál es la relación entre alcoholismo y violencia, aquí mis variables son alcoholismo y violencia, ¿no? Si yo quiero investigar, no sé, baja autoestima y acoso escolar, entonces tengo dos variables, ¿no? El acoso escolar y la baja autoestima. Si yo quiero, no sé, investigar las causas ¿de qué quieren? Del suicidio, ¿sí? Tengo igual dos variables, el suicidio y sus causas, ¿ok? Entonces, bueno, desde lo cuantitativo se manejan variables y se busca relacionar una con otra. Como ya les había dicho, es objetiva, se basa en la teoría, ¿sí? O sea, hay que leer, hay que investigar. De hecho, por eso ustedes
a la hora de hacer el diagnóstico comunitario que van a hacer, pues van a tener que investigar sobre el tema que eligieron, ¿no? Que bueno, eso lo van a hacer igual junto con el maestro Oscar. Esto de la investigación de la teoría es fundamental, porque a partir de esta teoría es que se realiza como las encuestas o la técnica que se vaya a utilizar para obtener información. Con la información que se obtengan, con los resultados, lo que se espera es que se puedan replicar o que sirvan para predecir la realidad, porque si la información que obtengo de una técnica cuantitativa se apega a la realidad, pues entonces se puede decir que esos resultados me van a permitir conocer la realidad incluso futura, ¿sí? Y maneja una estrategia deductiva, ¿sí? Aquí en la que los resultados que obtengo son generales, como aplican a un todo, y entonces eso me va a permitir predecir casos específicos en la población o en la realidad. ¿Okay? Aquí hay un cuadro comparativo entre investigación cuantitativa y cualitativa, nada más para que lo vean igual juntas. Yo lo que diría, o como que la principal diferencia que yo observo, es que las técnicas cualitativas son muy humanas, ¿sí? Son muy humanas porque consisten en un ser humano acercándose a conocer la realidad de otro ser humano, ¿sí? Las técnicas cuantitativas se centran en comprender la realidad lo más profundo que se pueda, mientras que las técnicas cuantitativas son más frías, son más duras, ¿no? Y se centran en los datos o en los resultados. En la cuantitativa hay poco control, es más que nada como observar, conocer, escuchar, ¿no? Sin tratar de controlar nada, mientras que en la cuantitativa sí se busca controlar las variables o se busca medir algo. En las técnicas cuantitativas pues son subjetivas, ¿no? Dependen del sujeto y de lo que él sienta y viva, mientras que la cuantitativa es objetiva, busca conocer la realidad sin interesarse en las opiniones o sentimientos de las personas, ¿sí? O bueno, sí sus sentimientos, pero no como que sus opiniones o sus puntos de vista. La técnica cuantitativa sirve para explorar, para conocer, para inducir, para describir, y la cuantitativa busca confirmar, busca hacer experimentos que me permitan, que me otorguen conclusiones, y es deductiva, ¿sí? Acuérdense, inductiva es que de algunos se habla del todo, y en lo deductivo es del todo pasamos a los casos específicos, ¿sí? No sé si entienden mis dibujitos raros. En lo cualitativo está orientado al proceso, ¿no? Al hecho de conocer, de escuchar, de entrevistar, de platicar, mientras que lo cuantitativo lo que me interesa es el resultado final, ¿sí? Lo cualitativo, es holístico, es integral, aunque solo sea una parte de la realidad, busca conocer de manera completa esa parte de la realidad, mientras que lo cuantitativo se centra en algo específico, pero aplicado para cualquiera y en cualquier parte y en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Entonces, desde lo cualitativo obtenemos datos ricos y profundos, ¿no? Mucha información. Y en lo cuantitativo obtenemos datos específicos, lo que nos interesa, lo sólido y lo repetible. En lo cualitativo, como estamos hablando de realidades humanas, hablamos de realidades que cambian con el tiempo y de persona a persona, mientras que en lo cuantitativo buscamos la realidad estática, o sea, la realidad como es y como no va a cambiar. ¿Okay? Otras diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa son estas, ¿no? Desde lo cualitativo, pues se busca comunicación con las personas a las que estoy investigando o entrevistando, mientras que en lo cuantitativo a las personas a las que encuesto se les mira como, se va a escuchar feo, pero como conejillos de indias, ¿no? O sea, como nada más sujetos de investigación a los que yo entrevisto y obtengo la información que necesito. Mientras que en lo cualitativo sí hay como búsqueda de querer conocer a la persona. En ese sentido, en lo cualitativo hay una comunicación horizontal, o sea, el investigador y los investigados están en el mismo nivel de importancia, ¿sí? O sea, así como que son personitas iguales, ¿sí? Mientras que en lo cuantitativo, el investigador está como que por encima, ¿no? Porque el investigador es un experto que está haciendo su investigación, ¿verdad?
Y los investigados son, como les decía hace un momento, para que me entiendan, como conejillos de indias, que son, o sea, son como un medio para obtener un fin. ¿Sí? Se escucha feo, pero no es que sea malo, solamente son tipos de investigación distinta. ¿Okay? Las investigaciones cualitativas poseen validez interna, o sea, solamente dentro de la investigación la información que se obtiene es válida. Mientras que en lo cuantitativo hay validez externa, o sea, la información que se obtiene en las investigaciones cuantitativas aplican para la realidad fuera del experimento o de la investigación. Y estas son las técnicas. En lo cualitativo, las técnicas son observaciones, entrevistas de una persona con otra persona o grupos focales que son pues cuando entrevisto a más de una persona, por ejemplo a 3, a 5, a 10 personas, escucho sus opiniones o lo que piensan o cómo ven la realidad, eso es un grupo focal. En la cuantitativa las técnicas son encuestas, pruebas o test y escalas, que las escalas son como unas pruebas en las que tú pones qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás. Entonces, en el caso de ustedes, para el diagnóstico comunitario van a realizar, van a aplicar técnicas cuantitativas, en específico las encuestas, que ya lo veremos después. En la acción participativa o la técnica participativa, ahorita ya deben estar en su tercera columna, es una metodología de investigación que se llama investigación-acción participativa. ¿Sí? Su acrónimo es IAP, investigación, acción participativa. Y bueno, y también son técnicas que vamos a emplear o que podemos emplear en un diagnóstico comunitario. Es muy similar a las técnicas cualitativas. La diferencia es que en la acción participativa hay aún más profundidad, ¿sí? Tiene dos diferencias. La acción participativa o las técnicas participativas no solamente son aún más profundas que las técnicas cualitativas, sino que además busca participar y generar cambios en la realidad, incluso desde la investigación. ¿Okay? Entonces, desde esta técnica nosotros hacemos intervenciones o hacemos cambios o buscamos mejorar la realidad desde el diagnóstico, ¿no? O sea, ya desde que estamos haciendo el diagnóstico, ya estamos haciendo algo para mejorar la realidad de las personas. Entonces, bueno, la acción participativa es una metodología de investigación del campo social que busca mejorar la calidad de la acción, ¿sí? O sea, busca mejorar la realidad o tratar de resolver problemas desde que estamos haciendo el diagnóstico. ¿Okay? Una característica es que hay mayor participación de la comunidad. Ahorita les doy algunos ejemplos. Es un enfoque que se aplica a estudios sobre realidades humanas, que esto es lo que les decía, que se parece mucho a lo cualitativo, ¿sí? Tiene sus procedimientos específicos, tiene sus pasos, ¿ok? Y esta es una diferencia que les decía, implica la presencia real, concreta y en interrelación. Por eso la acción participativa es más profunda que lo cualitativo. ¿A qué me refiero? A que la persona que investiga está presente y está en relación. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren investigar sobre, no sé, cómo viven las personas ancianas en los asilos, ¿no? ¿Qué tipos de violencia sufren las personas ancianas, o sea, los adultos mayores en los asilos de ancianos? Si ustedes realizan una investigación cuantitativa, ustedes van al asilo, le aplican una encuesta a todos los abuelitos, recogen las encuestas y se van. Tan, tan. Y luego se ponen a hacer análisis estadísticos de las encuestas que aplicaron. Así, ni siquiera tienen que conocer a todos los abuelitos del asilo, ni tienen que hablar con ellos, es más, ni siquiera tienen que verlos. Pueden llegar a las oficinas del asilo, dar las encuestas, que los enfermeros las repartan, hagan que lo contesten y que luego se las den. Ni siquiera tienen que interactuar con los viejitos. Pero ya tienen toda la información para hacer su análisis estadístico y sacar resultados. Eso desde la investigación cuantitativa. Desde la investigación cualitativa, ustedes irían al asilo y harían entrevistas profundas con los ancianos. A lo mejor no con todos los del asilo porque no les daría tiempo, pero a lo mejor entrevistan a 5 ancianos del asilo y conocen a profundidad su historia y toda la violencia que viven en el asilo.
¿ok? Desde la acción participativa, ustedes se irían al asilo y se quedarían ahí 5 horas diarias durante una semana. Y mientras están en el asilo, ustedes comerían lo que comen los ancianos, harían las actividades que hacen los ancianos y tendrían los horarios que tienen los ancianos. O sea, es una inmersión completa. Casi viven ahí. Digo, no viven ahí porque no pueden vivir ahí, pero pasan 5 horas diarias en el asilo durante una semana para conocer la realidad a profundidad total y completa. No sé si alcanzan a ver la diferencia, ¿no? Cuantitativo, encuestas a todos, fácil y rápido. Cualitativo, entrevistas profundas a 5 personas. Y ya, termino mis entrevistas, platico con los abuelitos y me voy. Acción participativa, me paso todo el tiempo posible en el asilo viviendo la realidad de los abuelitos para conocerla aún más a profundidad. ¿Ok? Y entonces, también otra característica de la acción participativa que lo diferencia de lo cualitativo es que busca transformar la realidad. Si tú ya estás casi viviendo en el asilo, así estando ahí 5 horas, pues vas a empezar a transformar la realidad de ese lugar, ¿sí? Porque estás desde adentro, trabaja desde una óptica interna. Como tú estás ahí inmerso, estás metido ahí tal cual en la realidad, te vuelves parte de esa realidad, te vuelves algo que está dentro de la realidad. Ya no eres alguien que está afuera que viene a entrevistar o alguien que está afuera que viene a encuestar, ¿no? Eres alguien que ya está participando de esa realidad, ¿ok? Y por eso, bueno, los problemas son definidos, analizados y resueltos por los propios afectados. Claro, son los mismos abuelitos los que te van a ir diciendo todo lo que viven, porque estás ahí conviviendo con ellos, ¿no? Ya no es que les hagas una entrevista, es que estás ahí viviendo con ellos y bueno, ahí te van platicando, pero no como una entrevista, sino porque eres parte de la realidad. Y bueno, es una metodología que lo que busca es cambiar la realidad desde adentro. Esta también es muy bonita, pero también lleva mucho tiempo, ¿no? Y bastante esfuerzo. O sea, de verdad debes tener muchas ganas de hacerlo. Tiene una estructura flexible, como la de, ¿cómo se llama? Como lo cualitativo, también es flexible y se aplica fácil al contexto, porque tiene que ser muy adaptable, porque como tú no sabes con qué te vas a encontrar en la realidad a la que te metas, pues tienes que adaptarte a lo que surja. Cuando un investigador hace investigación, acción participativa, se compromete, ¿sí? Ahorita les explico eso. Y no hay un final, porque una vez que estás dentro de la realidad, pues realmente, o sea, vas a ir haciendo cambios desde adentro y los cambios que se hagan desde adentro se van a mantener, ¿no? En la comunidad en la que estás afectando. Y se crean vínculos. Esto tiene que ver con esto del compromiso. Se crean vínculos de reflexión, diálogo, acción entre las personas y el que está investigando. O sea, ustedes nada más imagínense, ¿qué tipo de relación pueden establecer con unos abuelitos si nada más van y le aplican unas encuestas? Ni hablan con los abuelitos, solamente les aplican las encuestas, agarran las encuestas y se van, ¿no? Seguro que así ningún tipo de relación. Si ustedes hacen entrevistas a 5 abuelitos durante 2 horas, ¿no? Con cada abuelito platican 2 horas, pues seguro que van a sentirse vinculados a estos abuelitos con los que platicaron. Pero ahora imagínense que hacen esto de ir todos los días durante 5 horas y comer con los abuelitos y jugar con los abuelitos, hacer las actividades que ellos hacen, en los horarios que ellos hacen y estar ahí viviendo con ellos. Seguro que terminan enamorados de más de un abuelito, ¿no? Así como, o sea, le agarran mucho cariño, pues, ¿no? Entonces, por eso hay como mayor compromiso.